La copa de champán temblaba en mi mano mientras el vapor se deslizaba entre mis dedos, recordándome la vida que creía haber construido con Marcus y que ahora se desvanecía. 3 años. 3 años de cenas de aniversario en Le Bernard, donde el sumiller conocía el Burdeos favorito de Marcus y el maître siempre nos reservaba la mesa de la esquina con vistas a las luces de la ciudad. 3 años fingiendo que no veía las manchas de pintalabios en su cuello. Las noches que olían a un perfume que no era mío. La forma en que la pantalla de su teléfono se apagaba cada vez que yo entraba en una habitación. Dejé la copa sobre la encimera de mármol de la cocina. Marcus había insistido en instalarla durante la reforma. Costó más de lo que mi madre ganaba en 6 meses trabajando turnos dobles en la fábrica textil. Las burbujas subían y estallaban, sin celebrar nada. Volvía a llegar 2 horas tarde. La prueba de embarazo ardía como un carbón en el bolsillo de mi abrigo. 2 líneas rosas. Pasé 48 horas mirándolas, preguntándome cómo decirle a un hombre que apenas podía mirarme que habíamos creado algo juntos. Algo que nos uniría para siempre, lo quisiera él o no. Mi teléfono vibró. No era Marcus. Nunca era Marcus, trabajando hasta tarde. No me esperes despierta. M. La ciudad se extendía bajo las ventanas de nuestro ático, una brillante extensión de vidas más importantes que la mía. Apreté la frente contra el cristal frío y vi cómo mi aliento empañaba la vista. Tenía 26 años y de alguna manera me había vuelto invisible en mi propio matrimonio. Era la chica de Brooklyn que había trabajado de camarera para pagarse la universidad y pensaba que conseguir un puesto de analista junior en la empresa del padre de Marcus significaba que por fin lo había conseguido. ¡Qué chiste! Cogí mi abrigo, el de lana con el forro roto que llevaba tiempo queriendo arreglar, y metí la cartera en el bolso. La prueba de embarazo crujió en mi bolsillo. No podía quedarme allí. No podía respirar en ese apartamento impoluto que parecía más una sala de exposiciones que un hogar. Las paredes se cerraban sobre mí, asfixiándome con su pintura de diseño y sus obras de arte seleccionadas. El aire de noviembre me atravesó el abrigo en cuanto salí a la calle. El edificio de Marcus, pagado con dinero de la familia, al que yo nunca tendría acceso, estaba en Tribeca, donde incluso las aceras parecían pulidas. Caminé sin rumbo fijo. Mis zapatillas rozaban el hormigón, aún húmedo por la lluvia de la tarde. Las calles se difuminaban unas con otras. Los restaurantes de lujo se confundían con las boutiques. Todos estaban cerrados o a punto de cerrar. Acabé en un barrio que no reconocía. Los edificios eran más antiguos y los escaparates más oscuros. Un club de jazz vibraba con música amortiguada. El letrero de neón de una bodega parpadeaba, abierto las 24 horas, y entre ellos y casi oculto, había un restaurante con las ventanas empañadas y una sola palabra grabada en oro en la puerta. Valentinos. Mi estómago rugió. Me había saltado el almuerzo, ya que me sentía demasiado mareada por el embarazo para comer y demasiado ansiosa por la noche para intentarlo. A través del cristal empañado, podía ver la cálida luz, los manteles blancos y las siluetas de personas disfrutando. La puerta era más pesada de lo que parecía. Dentro, el aire me envolvió. Podía oler el ajo y el romero, y algo rico cocinándose a fuego lento en vino. A pesar de las náuseas, se me hizo la boca agua. Apareció una camarera, elegantemente vestida de negro, con una sonrisa profesional, pero no desagradable. ¿Tiene reserva? No, dije con la voz quebrada. Solo necesitaba un lugar cálido. Su expresión se suavizó. Hay algunos asientos en la barra. Carlo hace la mejor carbonara de Manhattan. Me condujo a través del comedor. Velas reales parpadeaban en las mesas donde las parejas se inclinaban juntas. Grupos reían alrededor de botellas de vino. La vida transcurría en una cálida y dorada abundancia. La barra se extendía a lo largo de la pared trasera, con la madera oscura brillando bajo las luces que colgaban a baja altura. Señaló un taburete en una esquina, algo escondido de la sala principal. Gracias, susurré. Supuse que el camarero era Carlo. Era mayor, con mechones plateados en su cabello oscuro, y sus ojos habían visto demasiado como para sorprenderse por una mujer que cenaba sola.
Deslizó un menú por la barra sin decir nada y volvió a pulir vasos con metódico cuidado. Pedí la carbonara y un agua con gas, ignorando cómo me temblaban los dedos cuando le devolví el menú. La prueba que llevaba en el bolsillo parecía latir con calor. 2 líneas rosas. Un bebé. El bebé de Marcus. La idea me hizo cerrar la garganta. A mi alrededor, el restaurante bullía de vida. En una mesa cercana había una pareja que discutía en italiano, gesticulando violentamente con las manos. Un camarero pasó corriendo, llevando una bandeja llena de platos humeantes. Alguien se rió fuerte y sin inhibiciones. A pesar de estar rodeada de gente, nunca me había sentido tan sola. La carbonara llegó en un cuenco ancho, humeante, con el huevo y el queso brillando. Cogí el tenedor y entonces lo sentí. Fue un cambio en el aire, como la presión barométrica que desciende antes de una tormenta. Las conversaciones no se detuvieron exactamente, pero se suavizaron como si alguien hubiera bajado el volumen en toda la sala. Levanté la vista. 3 hombres habían entrado por una puerta trasera que yo no había visto. Los 2 primeros vestían trajes oscuros que les quedaban muy bien, y sus ojos escaneaban la sala con aire profesional, como si estuvieran evaluándola. Pero fue el tercer hombre el que me dejó sin aliento. Se movía como si la violencia estuviera contenida dentro de un traje caro. Era alto y de hombros anchos, y parecía tener unos 30 años. Su traje gris carbón estaba tan perfectamente confeccionado que parecía moldeado a su medida. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro que podría haber salido de un cuadro renacentista. Tenía pómulos marcados, una mandíbula que podría cortar cristal y unos labios que parecían crueles incluso cuando estaba en reposo. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron el corazón. Eran oscuros, casi negros, y fríos como el hielo del mar en invierno. No atravesó el restaurante. El restaurante se abrió para él. Carlos se enderezó detrás de la barra. Su habitual calma había sido sustituida por algo que parecía reverencia o miedo. La anfitriona apareció de la nada, murmurando algo en italiano rápido. El hombre, porque incluso pensar en él como un hombre me parecía inadecuado, asintió una vez, un gesto tan pequeño que apenas se podía considerar un movimiento. Su mirada recorrió la sala, catalogando y evaluando todo. Bajé la mirada hacia mi carbonara, consciente de repente de lo fuera de lugar que estaba con mi abrigo gastado y mis vaqueros de hace 3 años. Estas no eran personas de mi nivel. Este no era un restaurante para mujeres que lloraban solas en la encimera de su cocina. Enrollé la pasta en el tenedor, tratando de hacerme más pequeña, invisible. Era una habilidad que había perfeccionado en el mundo de Marcus, de almuerzos en clubes de campo y galas benéficas, donde su madre me presentaba como su esposa, sonriendo, pero la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Signora Russo. La voz era como terciopelo oscuro sobre grava. Venía directamente de mi lado. Giré la cabeza lentamente, y allí estaba él, lo suficientemente cerca como para oler su colonia, cedro y algo más oscuro y peligroso. Hizo que mi pulso se acelerara de una manera que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con las hormonas del embarazo que inundaban mi sistema. Sin embargo, él no me estaba mirando. Estaba mirando mi abrigo, que estaba colgado en el taburete a mi lado. Sobre la madera oscura, como una acusación, yacía la pequeña barra blanca que se me había caído del bolsillo. La prueba de embarazo. Sus ojos, Dios, esos ojos, se movieron de la prueba a mi cara con la lenta deliberación de un depredador que decide si atacar. Algo brilló en lo profundo de ellos, demasiado rápido para poder identificarlo. Creo que se le ha caído algo. Su acento era sutil, europeo, tal vez suavizado por los años en Estados Unidos, pero aún evidente en las vocales. Mi mano se disparó, agarró la prueba y la volvió a meter en mi bolsillo. Mi cara ardía lo suficiente como para iluminar todo el restaurante. Lo siento, no quería dar a entender que estaba sentado en mi asiento. Las palabras fueron suaves y casi amables, pero me golpearon como un puñetazo. Miré a mi alrededor con nerviosismo. El bar se había vaciado sin que me diera cuenta. Los clientes se habían trasladado a las mesas y los taburetes a ambos lados de mí estaban repentinamente vacíos.
Solo yo quedaba allí. Era una isla de ignorancia en un mar de gente que claramente sabía más que yo. Yo no lo sabía. Lo siento mucho. Busqué a tientas mi bolso, casi tirando mi vaso de agua en el proceso. Me voy a mover. Me voy a sentar. Una palabra, una orden disfrazada de sugerencia. Termina tu cena. Se sentó en el taburete junto a Min, no en el que había estado mi abrigo, sino en el que estaba a mi otro lado. Demasiado cerca, demasiado cerca. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía ver cómo su chaqueta se tensaba sobre sus hombros cuando se movía. Uno de sus hombres se colocó junto a la puerta trasera. El otro estaba cerca de la entrada, de pie y observando. Carlo apareció al instante y dejó un vaso con un líquido ámbar sin que se lo pidieran. Aún no sabía el nombre de aquel hombre, solo tenía la certeza de que era peligroso. Cogió el vaso, dio un sorbo lento y finalmente se volvió para mirarme de lleno. «Estás llorando». Me toqué la cara y me sorprendió encontrar humedad en mis mejillas. ¿Cuándo había empezado? «No es verdad, estoy bien. Estás celebrando sola en un restaurante que claramente no tenías intención de encontrar. Tienes en la mano una prueba de embarazo positiva y estás llorando sobre un plato de pasta». Sus labios esbozaron una sonrisa. «Esto no está bien». La observación era tan acertada y brutalmente honesta que casi me eché a reír. En cambio, me brotaron más lágrimas, calientes y humillantes. «Es mi aniversario. Felicidades. Él no está aquí». Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. «Él nunca está aquí». Me interrumpí, horrorizada. ¿Por qué le estaba contando esto a un desconocido que parecía capaz de romper cuellos sin arrugar su traje? «Es un tonto». El hombre lo dijo con absoluta certeza, como si fuera un diagnóstico médico en lugar de una opinión. Debería haberme ido entonces. Debería haber dejado el dinero en la barra y haber vuelto corriendo a mi ático vacío, a mi marido ausente y a mi vida cuidadosamente construida. En cambio, respiré temblorosamente y miré sus ojos oscuros. «Ni siquiera sé tu nombre». Algo cambió en su expresión. No era una sonrisa, pero casi. «Dante». «Dante», repetí. Le quedaba bien, clásico y peligroso. «Soy Don». Levantó su copa en un gesto que podía ser un brindis o una advertencia. «Los nombres tienen poder, Piccolola. Una vez que conozco el tuyo, te vuelves real, y las cosas reales tienen poder». Hizo una pausa y me estudió con una intensidad que me puso la piel de gallina. «Las cosas reales son más difíciles de dejar atrás». Debería haberle preguntado qué quería decir. Debería haber insistido para que me lo aclarara. En cambio, cogí el tenedor y di otro bocado a la carbonara. Ahora mis manos estaban más firmes, a pesar de las lágrimas que aún mojaban mi rostro. Nos sentamos en silencio, yo comiendo, él bebiendo, sus hombres haciendo guardia. Mientras tanto, el restaurante continuaba con su ritmo apagado a nuestro alrededor. Cuando terminé el plato, Dante le indicó a Carlo que trajera otro. «Y pan», dijo. «Está demasiado delgada». «Estoy bien», protesté. «Estás comiendo por dos». Sus ojos se posaron en mi bolsillo, donde había desaparecido la prueba. «Llorando sola en tu aniversario». Hemos establecido que bien no es una palabra que se aplique a ti esta noche. Carlo trajo más comida sin decir nada. Brusqueta, pan fresco con aceite de oliva y un pequeño plato de verduras asadas. Brusqueta, pan fresco con aceite de oliva y un pequeño plato de verduras asadas. Contemplé la abundancia con la garganta apretada. «No puedo pagar todo esto». «¿Crees que te dejaría?», preguntó Dante en voz baja. «Peligrosa. En mi restaurante, las mujeres que lloran comen gratis. Es una regla. Tu restaurante». Miré a mi alrededor con nuevos ojos. La diferencia, el asiento despejado, la forma en que todos se movían a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. «Mi restaurante», confirmó. Las implicaciones flotaban pesadamente en el aire. Debería haber tenido miedo. Debería haber reconocido las señales, los guardias, la obediencia automática, la fría autoridad en cada palabra. En cambio, sentí algo más. Algo cálido y temerario florecía en mi pecho. «Gracias», susurré, «por la comida,
por no hacer preguntas. Todo el mundo tiene preguntas, Picolola. Yo simplemente elijo no perder el tiempo con las que no importan. Terminó su bebida y dejó el vaso con cuidado. La única pregunta que importa es, ¿qué vas a hacer ahora? Tienes información que él no tiene. La mirada de Dante se fijó de nuevo en mi bolsillo. Información que lo cambia todo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver a tu apartamento vacío y a tu marido ausente? ¿Esperar a que se dé cuenta de que estás viva? Sus palabras cortaron de raíz todas las excusas que había inventado durante los últimos 3 años. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Podrías desaparecer? La sugerencia era tan inesperada e imposible que me eché a reír. Me eché a reír de verdad. El sonido fue seco y agudo. Desaparecer. Tengo un trabajo, un apartamento, un marido, un trabajo que te paga muy poco, un apartamento a su nombre, un marido que no está ahí. Cada punto me golpeó como una navaja. ¿A qué te aferras exactamente, Pícola? Abrí la boca para discutir, pero no me salieron las palabras porque tenía razón. Dios mío, ayúdame. Este aterrador desconocido tenía toda la razón. Dante se puso de pie y se abrochó la chaqueta con movimientos precisos. Sus hombres se pusieron firmes y listos. Sacó de su bolsillo una tarjeta pesada y grabada con un número de teléfono y la dejó en la barra, junto a mi plato. Cuando estés lista para dejar de ser invisible, dijo en voz baja, llama a ese número. Me aseguraré de que te vean. Luego se dirigió hacia la puerta trasera, con sus hombres formando una fila detrás de él. Me quedé sola de nuevo en la barra, con la comida a medio comer y una tarjeta de visita que parecía una granada en mis manos. Me quedé allí sentada mucho tiempo después de que se hubieran ido, hasta que Carlo me sugirió amablemente que quizá estaría más cómoda en una mesa. Me quedé allí hasta que pasó la hora punta de la cena y el restaurante se sumió en la tranquilidad de la noche. La tarjeta permaneció en la barra, reflejando la luz imposible de ignorar. Afuera había vuelto a llover, lo que hacía que la calle estuviera resbaladiza y peligrosa. Metí la tarjeta en mi bolsillo, junto a la prueba de embarazo. Dos cosas imposibles, ambas capaces de destruir mi vida cuidadosamente construida. Mi teléfono vibró. Era Marcus, que finalmente se quedaba en la oficina. No me esperes despierta. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato. Luego lo borré, saqué la tarjeta de Dante y salí a la lluvia sin mirar atrás. La lluvia empapó mi abrigo en 3 manzanas. El agua fría goteaba de mi cabello, bajaba por mi cuello y llegaba al cuello de mi camisa. Debería haber llamado a un taxi. Debería haber ido a casa, al ático con su calefacción por suelo radiante y sus toallas impolutas. En lugar de eso, caminé. La tarjeta en mi bolsillo parecía quemar la tela. Un número de teléfono. Nada más. No había nombre ni dirección, solo 10 dígitos que, de alguna manera, me parecían más íntimos que cualquier cosa que Marcus me hubiera dado en meses. Me encontré frente a un restaurante abierto las 24 horas, de esos con asientos de vinilo agrietados y café que sabía a goma quemada. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza mientras me deslizaba hacia un asiento en la esquina, lo más lejos posible de las ventanas. Una camarera con ojos cansados y un delantal manchado me trajo café sin preguntar. Una noche difícil, cariño. Se podría decir que sí. Envolví la taza con las manos, dejando que el calor se filtrara en mis dedos helados. Ella me dio una palmadita en el hombro, un gesto breve y maternal, y me dejó sola con mis pensamientos, lo cual era peligroso porque seguían volviendo a Dante. Pensé en la forma en que me había mirado, como si pudiera ver a través de la fachada cuidadosamente construida que mostraba al mundo, en la certeza de su voz cuando llamó tonto a Marcus. Puedes desaparecer. La idea era una locura. Las mujeres no desaparecían de sus vidas solo porque un extraño aterrador con un traje caro se lo sugiriera. Las mujeres con trabajo, apartamento y marido, aunque estuviera ausente, no lo dejaban todo por capricho. Pero yo ya no era solo una mujer. Estaba embarazada, del hijo de Marcus, un niño que se merecía algo mejor que un padre que ni siquiera se molestaba en aparecer en su propio aniversario. Mi teléfono estaba sobre la mesa, entre mi taza de café y el azucarero.
Ahora tenía 11 llamadas perdidas, todas de Vivian, la madre de Marcus. Ninguna era del propio Marcus. Cogí el teléfono y puse el pulgar sobre el nombre de Vivian. Luego lo dejé y saqué la tarjeta de Dante. El número parecía latir bajo la intensa luz del restaurante. Casi podía oír su voz. Cuando estés lista para dejar de ser invisible, parecía decir, como un desafío envuelto en preocupación. ¿Qué pasaría si llamara? ¿Qué significaba mi escena? Mi otra mano se deslizó hacia mi estómago, que seguía plano y no mostraba ningún signo de la vida que crecía en su interior. 2 líneas rosas. Eso fue todo lo que hizo falta para cambiarlo todo. 2 líneas rosas y los ojos oscuros de un desconocido mirándome, viéndome por primera vez en años. Salí del restaurante cuando amanecía sobre la ciudad. Por fin había dejado de llover. Las calles estaban tranquilas. Era ese extraño momento intermedio en el que los trabajadores nocturnos se dirigían a casa y los madrugadores aún no habían salido. Mi teléfono volvió a vibrar. Vivian. Rechacé la llamada. El ático parecía diferente cuando finalmente regresé. Más frío, más vacío. La ausencia de Marcus ya no era solo un inconveniente. Era toda una declaración. Había decidido no estar allí en nuestro aniversario otra vez. Sabiendo que lo estaría esperando, me quité la ropa mojada y la dejé amontonada en el suelo del baño. La prueba de embarazo seguía en la encimera, donde la había dejado esa mañana. Esas 2 líneas rosas seguían gritando su verdad. La cogí y la estudié en el espejo. Un bebé. Nuestro bebé. Pero ya no existíamos nosotros, ¿verdad? Marcus vivía su vida separada en su propio mundo. Y allí estaba yo, invisible y olvidada. Me puse ropa seca, leggings, un jersey oversize y calcetines gruesos, y me preparé una taza de té. Manzanilla, porque el libro sobre el embarazo decía que era seguro. Había comprado el té en secreto, escondiéndolo debajo de la cama donde Marcus no lo encontraría, aunque estuviera sobre la mesa de la cocina. La mañana vacía se extendía ante mí. Era sábado. Marcus ya casi nunca venía a casa los sábados. Decía que era por trabajo, por clientes importantes. Como si yo no supiera la verdad. Como si no pudiera oler el perfume. Creía que no comprobaba los gastos de hotel en los extractos de la tarjeta de crédito. Me senté en el sofá con mi té y la tarjeta de Dante, viendo cómo la ciudad despertaba a través de las ventanas de la sala florida. La gente se apresuraba por las aceras, decidida y llena de vida. Yo solía ser una de ellas, antes de Marcus. Antes de cambiar mi apartamento estudio en Brooklyn y mis turnos como camarera por esta jaula dorada. Puedes desaparecer. Sonó mi teléfono. Era Vivian otra vez. Esta vez contesté. Amelia, gracias a Dios. Su voz era aguda. Ella lo cultivaba todo. Yo no. ¿Dónde está Marcus? No contesta al teléfono. No lo sé, Vivian. Anoche no volvió a casa. Hubo una pausa y luego continuó con cautela. Me dijo que teníais planes para cenar. Así es, pero no apareció. Otra pausa, esta vez más larga. Prácticamente podía oírla calculando cómo hacer que esto fuera culpa mía de alguna manera. Bueno, seguro que tenía una buena razón, dije. La fusión ha sido muy estresante. Es nuestro aniversario. Las palabras salieron planas y sin emoción. Sí, bueno, el matrimonio se basa en la comprensión, Amelia. Se trata de apoyar la carrera de tu marido. Quizás tú también podrías esforzarte más. Colgué. Me temblaban las manos al dejar el teléfono. 3 años de críticas sutiles y sugerencias cuidadosamente formuladas de que no era lo suficientemente buena para su hijo. 3 años tragándome mi orgullo, mi ira y mi autoestima. La tarjeta me parecía un salvavidas o una soga. No sabía cuál de las dos cosas. Volví a coger el teléfono y abrí un nuevo contacto. Mi pulgar se cernía sobre el teclado. Solo 10 dígitos. Eso era todo lo que hacía falta. Cuando estés lista para dejar de ser invisible. Estaba tan cansada de ser invisible. Tecleé el número antes de poder pensarlo demasiado. Pero no pulsé llamar. Todavía no. En lugar de eso me quedé allí sentada, mirando el número y preguntándome en qué tipo de mujer me la estaba convirtiendo. ¿Del tipo que llama a hombres desconocidos? ¿Era yo el tipo de mujer que huía de sus problemas en lugar de enfrentarse a ellos?
O el tipo que finalmente se elegía a sí misma. La puerta se abrió, di un respingo y casi se me cae el teléfono. Marcus entró, todavía con el mismo traje de ayer y con aspecto agotado y desaliñado. No me vio en el sofá, ya nunca me veía. Se sobresaltó y se giró. M, ¿estás despierta? Son las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí, respondió, pasándose la mano por el pelo y evitando mi mirada. Escucha, dijo. Sobre anoche, ¿dónde estabas? En la oficina. Te dije que no me mintieras. Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía. Hoy no, ya no. Algo se reflejó en su rostro. Culpa, molestia. Desapareció demasiado rápido como para saberlo. Tuve una reunión hasta tarde. Se alargó mucho. Acabé durmiendo en el sofá de la oficina en nuestro aniversario. Solo es una fecha. No significa que haya dejado de hacerlo, dijo, pareciendo darse cuenta de cómo sonaba eso. Mira, lo siento. Debería haber llamado. Debería haber estado aquí. Pero esta fusión es importante y estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una bomba. La cara de Marcus se quedó en blanco. Se le fue todo el color. Dio un paso atrás como si le hubiera golpeado. ¿Qué? Estoy embarazada. Me mantuve firme, aunque me temblaban las piernas. 8 semanas. Lo descubrí hace 2 días. Me miró fijamente y me desequilibró. Durante un largo momento no dijo nada. Luego preguntó, ¿estás segura? Me hice 3 pruebas. Sí, estoy segura. Dios. Se dio la vuelta, con las manos en la cabeza. Respiraba con dificultad. No podemos, dijo. Se volvió de nuevo. Tienes que ocuparte de ello. La habitación se inclinó. ¡Ocuparme de ello! No estamos preparados para tener un bebé. Mi carrera está despegando. ¿Y tú? Me señaló vagamente. No es el momento adecuado. ¿El momento adecuado? Repetí las palabras lentamente, saboreando su veneno. ¿Cuándo sería el momento adecuado, Marcus? Cuando realmente vuelvas a casa. Cuando dejes de acostarte con tu asistente. Su rostro se endureció. No sé qué crees que sabes. Se llama Jessica. Lleva Chanel Intimate 5. Llevas 6 meses acostándote con ella. Las palabras me sentaron bien. Eran poderosas. ¿Creías que era estúpida? ¿Creías que no me daría cuenta? No se trata de ella. No, se trata de ti. Se trata del hecho de que no te molestas en estar presente para tu propia esposa. Pero ¿qué esperas que haga yo exactamente? ¿Borrar a nuestro bebé solo porque es inconveniente? No seas dramática. Su voz se volvió fría. Era el mismo tono que usaba en las reuniones de negocios. Los dos sabemos que este matrimonio no funciona. Un bebé no lo arreglará, solo empeorará las cosas. La verdad me golpeó más fuerte que sus palabras. Tenía razón. Habíamos estado fingiendo que nuestro matrimonio aún respiraba cuando en realidad era un cadáver. Pero oírselo decir y ver el disgusto en sus ojos cuando me miraba era algo completamente diferente. Vete. Marcus parpadeó. ¿Qué? Vete. Ve a casa de Jessica. Ve a la oficina. No me importa. Solo sal de mi vista. Este es mi apartamento. Entonces me iré. Cogí mi teléfono, mi bolso y el abrigo húmedo que había llevado la noche anterior. Presenta los papeles del divorcio. No me opondré. Espera. Intentó agarrarme, pero me aparté bruscamente. Hablemos de esto. Seamos racionales. ¿Racionales? Me eché a reír con fuerza y en un tono agudo. ¿Quieres racionalidad? Muy bien. Hablando racionalmente, nuestro matrimonio ha terminado. Racionalmente, eres un cabrón infiel que ya no puede fingir que me quiere. Racionalmente, me merezco algo mejor que esto. Pasé junto a él y me dirigí a la puerta. Me agarró del brazo. ¿A dónde vas? Miré su mano sobre mi brazo y luego su rostro. Me voy. Apretó más fuerte. No seas estúpido. No tienes a dónde ir. Suéltame, Marcus. No hasta que te calmes y discutamos esto como adultos. La bofetada se produjo antes de que decidiera conscientemente hacerlo. Mi palma impactó en su mejilla, y el sonido resonó en el silencioso apartamento. Marcus me soltó inmediatamente y se llevó la mano a la cara. La sorpresa se reflejó en su rostro. No vuelvas a tocarme nunca más. Salí al pasillo
Pasé junto al portero, que evitó cuidadosamente mirarme, y salí a la mañana de noviembre, que olía a lluvia y a nuevos comienzos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas y la adrenalina hacía que me temblaran las manos. Saqué mi teléfono, busqué el número que había introducido antes y, esta vez, no dudé. El teléfono sonó una vez, dos veces. Al tercer tono alguien respondió. No era Dante, era otra persona. Sonaba más joven y tenía un acento marcado. Sí, mi voz se quebró. Necesito hablar con Dante. ¿Quién es? Él me dio este número anoche en Valentinos. Me dijo que respirara hondo. Me dijo que lo llamara cuando estuviera lista para dejar de ser invisible. Una pausa. Entonces esperé. La línea se quedó en silencio, pero no muerta. Podía oír voces en el fondo hablando rápidamente en italiano. Pasos, una puerta cerrándose. Luego Piccola. Su voz me provocó un escalofrío. Dante. No parecía sorprendido, como si hubiera estado esperando mi llamada. Necesito ayuda. Las palabras salieron débiles y entrecortadas. ¿Dónde estás? Fuera de tu edificio. Me fui. Le conté lo del bebé y entonces se me cerró la garganta. Quiere que me deshaga de él. Silencio. Cuando Dante volvió a hablar, su voz era suave pero mortal. Dame la dirección. Se la recité rápidamente. Mi cerebro estaba en piloto automático. No te muevas. Alguien estará allí en 5 minutos. ¿Entiendes? No vuelvas a entrar. No hables con nadie. Solo espera aquí. De acuerdo, Amelia. Oír mi nombre en sus labios me hizo contener la respiración. Él sabía que habías hecho lo correcto. La línea se cortó. Me quedé en la acera, agarrando mi teléfono y viendo pasar coches caros. 5 minutos me parecieron una eternidad. Esperaba que Marcus bajara y me arrastrara de vuelta arriba, diciéndome que estaba siendo histérica. Pero no vino. En su lugar, un SUV negro se detuvo junto a la acera, con las ventanas tan tintadas que no podía ver el interior. Se abrió la puerta trasera. Salió un hombre. Era uno de los guardias de Dante de la noche anterior, y su rostro estaba impasible. Señorita Russo, por favor. Me indicó que me dirigiera al coche. Debería haber tenido miedo. Debería haberme cuestionado lo que estaba haciendo. Subirme a un vehículo con hombres armados que trabajaban para alguien a quien solo había visto una vez. En cambio me subí. El interior era lujoso y acogedor, lo que me hizo sentir segura. El guarda cerró la puerta con suavidad y se sentó en el asiento del copiloto. El conductor, otro hombre con traje oscuro, se incorporó con suavidad al tráfico. Ninguno de los dos habló. Ninguno de los dos hizo preguntas. Simplemente condujeron, navegando por Manhattan con facilidad y destreza, mientras se alejaban de Tribeca y de mi vida. Recosté la cabeza contra el asiento, cerré los ojos y sentí que mi teléfono vibraba. Primero Marcus, luego Vivian, luego Marcus otra vez. Lo apagué. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente. El guardia del asiento del copiloto miró hacia atrás. A un lugar seguro, señorita Russo. El jefe la esperará allí. ¿El jefe? Dante. Realmente estaba haciendo esto. Huía con la ayuda de un hombre que no conocía. Dejaba atrás todo lo que había construido y todo lo que había intentado llegar a ser. Pero mientras la ciudad se difuminaba tras las ventanas, no sentía miedo. Sentía otra cosa. Me sentía libre. El todoterreno condujo durante 40 minutos, dejando atrás Manhattan. A través de las ventanas tintadas, vi cómo la ciudad daba paso a calles más tranquilas y barrios arbolados que nunca había visto antes. Cruzamos un puente, no sabría decir cuál, y entramos en una zona donde las casas estaban alejadas de la carretera y ocultas tras verjas y árboles maduros. Finalmente, giramos hacia un camino privado. La verja de hierro se abrió automáticamente y se cerró detrás de nosotros con un golpe seco que me aceleró el pulso. El camino se curvaba a través de cuidados terrenos y pasaba por jardines que probablemente habrían sido preciosos en verano, pero que ahora permanecían inactivos bajo el cielo gris de noviembre. La casa, no, la finca, se materializó ante nosotros como algo sacado de una película. Piedra y cristal, con líneas modernas suavizadas por la hiedra y el paso del tiempo.
No era ostentosa, pero era innegablemente cara. El tipo de lugar que susurraba dinero antiguo y secretos aún más antiguos. El todoterreno se detuvo frente a unas enormes puertas de madera. El guardia me abrió la puerta y me tendió la mano. La estreché y salí a la grava, que crujía bajo mis zapatillas. El aire aquí olía diferente, más limpio, con aroma a pino y tierra en lugar de gases de escape y asfalto caliente. Por aquí, señorita Russo, dijo el guardia, abriendo las puertas antes de que llegáramos a ellas. Una mujer de unos 50 años estaba de pie en la entrada. Llevaba el pelo gris acero recogido en un moño pulcro y vestía unos sencillos pantalones negros y un jersey color crema. Tenía un rostro amable pero evaluador, y con una sola mirada se fijó en mi ropa arrugada y mi pelo revuelto. «Soy Lucía», dijo, con un acento más marcado que el de Dante. «Bienvenida. Por favor, pase». El interior me dejó sin aliento. Tenía techos altos, cálidos suelos de madera y muebles elegantes y cómodos. En las paredes había auténticas obras de arte, no las piezas pretenciosas que había elegido el decorador de Marcus. Las ventanas estaban distribuidas por toda la habitación, dejando entrar la luz gris de la mañana. «Debe de tener frío», continuó Lucía, adentrándose ya en la casa. Tenía hambre. «¿Cuándo comiste por última vez?» Intenté recordar la carbonara de la noche anterior, pero no había comido nada desde entonces. Ella hizo un sonido de desaprobación. «Ven a la cocina». La seguí a través de habitaciones que parecían no tener fin. Cada una era más hermosa que la anterior. La cocina era enorme. Tenía encimeras de mármol y electrodomésticos profesionales, pero aún así se sentía cálida y acogedora. Una olla con algo hervía a fuego lento en la cocina, llenando el aire con el aroma de tomates y hierbas. «Siéntate». Lucía señaló un taburete en la isla. «Te prepararé un té. Prepararé algo suave para el bebé». Me quedé paralizada. «¿Cómo lo has sabido?» «Me lo ha dicho Dante». Se movía por la cocina con una eficiencia entrenada. «Dice que necesitas un lugar seguro. Así que aquí estás, a salvo». «No lo entiendo». Me dejé caer en el taburete. De repente, me fallaron las piernas. ¿Por qué me está ayudando? Ni siquiera me conoce. Lucía dejó de trabajar. Se volvió hacia mí. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Dante, me estudiaron el rostro. Mi sobrino siempre ha tenido debilidad por quienes necesitan protección, especialmente las mujeres. Especialmente... Dejó la frase en el aire y una sombra de tristeza se dibujó en su rostro. «¿Le recuerdas a alguien? Esa es su historia». Puso una taza de té delante de mí. Era una infusión de hierbas que olía a manzanilla y menta. «Por ahora, descansa. Aquí estás a salvo. Nadie puede alcanzarte aquí». El té era perfecto. Calmaba las náuseas que se habían ido acumulando desde que me enfrenté a Marcus. Rodeé la taza con las manos, dejando que el calor se filtrara en mis huesos. «Señora Russo». El guardia del todoterreno apareció en la puerta. Su teléfono no ha parado de sonar, varias llamadas del mismo número. Me tendió el teléfono que había dejado en el coche. La pantalla mostraba que tenía 23 llamadas perdidas. De Marcus, Vivian, el padre de Marcus e incluso Jessica, su asistente convertida en amante. «Me te están buscando», susurré. «No la encontrarán», dijo Lucía con firmeza, «a menos que tú quieras que te encuentren». Miré fijamente el teléfono, todas esas llamadas perdidas de personas que no se habían preocupado por mí hasta que desaparecí. Debería devolverles las llamadas. Debería decirles que estoy bien. «¿Lo estás?», preguntó Lucía con delicadeza, pero con franqueza. ¿Estaba bien? ¿Lo estaba? Había abandonado a mi marido, había aceptado la ayuda de un desconocido claramente peligroso, y ahora estaba sentada en una mansión que nunca habría podido permitirme. Estaba embarazada, sola y sin idea de lo que pasaría después. «No», admití, «no estoy bien». «Entonces descansa y toma decisiones más tarde». Sirvió sopa en un tazón. El rico aroma a tomate se esparció desde la estufa. «Come, luego Dante te explicará todo». «¿Dónde está?» «Ocupándose de negocios». Su tono sugería que no debía preguntar de qué tipo. «Llegará a casa esta tarde». «A casa», como si este palacio fuera una casa normal y corriente.
Como si hombres como Dante, hombres con guardaespaldas, imperios de restaurantes y el tipo de poder que hacía que la gente se apartara, tuvieran hogares normales. Comí la sopa porque Lucía me observaba atentamente y porque mi bebé necesitaba alimento, aunque yo no tuviera hambre. Me dio algo que hacer además de caer en una espiral de pánico. Estaba deliciosa, rica y compleja, con el sabor de horas de cocción lenta y recetas de generaciones. Cuando terminé, Lucía me llevó arriba. El dormitorio que me mostró era más grande que todo mi estudio de Brooklyn. Tenía una cama con dosel, con sábanas blancas y ventanas que daban a los jardines y al bosque más allá. Había un cuarto de baño en suite, con una bañera en la que cabían 3 personas. Descansa, dijo Lucía. Te traeré ropa limpia. Aquí estás a salvo, niña. Pase lo que pase, estás a salvo. Se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me quedé en medio de la habitación, de repente abrumada. Esa mañana había estado en mi ático enfrentándome a mi marido infiel. Ahora estaba escondida en la mansión de una desconocida, como una princesa de cuento de hadas. Excepto que esto no era un cuento de hadas. Dante no era un príncipe y yo era demasiado mayor para creer en finales felices. Me acerqué a la ventana y miré los terrenos que se extendían hacia el bosque. A lo lejos, podía ver las puertas de hierro por las que habíamos entrado. No sabía si estaban entre mí y la libertad o el peligro. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi que tenía un nuevo mensaje de Marcus. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. No seas estúpida con esto. Y no seas estúpida. Como si dejar a un hombre que me engañó y me presionó para que abortara fuera una estupidez. Quedarme habría sido la decisión estúpida. Borré el mensaje. Luego apagué el teléfono por completo y lo dejé sobre la cómoda. La cama me llamaba, suave y segura. Me quité las zapatillas y me metí bajo las sábanas, todavía completamente vestida. De repente me sentí agotada más allá de lo imaginable. La adrenalina estaba desapareciendo, dejándome con una sensación de vacío y temblorosa. Debí quedarme dormida, porque lo siguiente que supe es que la luz que entraba por las ventanas había cambiado. El sol de la tarde era dorado y suave, y había alguien en la habitación, Dante, sentado en una silla junto a la ventana. Dante estaba sentado en una silla junto a la ventana. Estaba tan quieto que podría haber pasado desapercibido si no fuera por la intensidad de su mirada. Había cambiado desde la noche anterior. Llevaba unos vaqueros oscuros y una camiseta negra de cuello Henley que resaltaba la anchura de sus hombros en lugar de un traje. Así parecía más peligroso y más real. «Estás despierta», dijo en voz baja. Me incorporé y me aparté el pelo de la cara, consciente de repente de cómo debía de estar. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?» «1 hora, quizá más». Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, y sus ojos oscuros no se apartaron de mi rostro. «Lucía dijo que no comías a menos que ella te vigilara, que intentaste llamar a tu marido». «No le llamé». «Bien». La palabra fue suave pero definitiva. «Él no se merece saber dónde estás». Me envolví más en la manta. Sigo sin entender por qué haces esto ni por qué te importa. Dante se quedó callado durante un largo rato, estudiándome con una intensidad que me puso la piel de gallina. Finalmente, se levantó y se acercó a la ventana, dándome la espalda. Hace 5 años, estaba comprometido. Su voz era diferente ahora, más áspera. Ella se llamaba Sofía. Lo era todo para él. Era luz y risas en un mundo que no tenía mucho de ninguna de las dos cosas. Hizo una pausa. Su familia no lo aprobaba. Él era el tipo de hombre equivocado del tipo de mundo equivocado. Pero a ella no le importaba. Decía que el amor era suficiente. Me quedé en silencio. Sentí que era una historia que rara vez contaba. Ella se quedó embarazada. Sus hombros se tensaron. Éramos felices. Planeábamos la boda y nuestro futuro juntos. Y entonces su padre se enteró. Le dio un ultimátum. O me dejaba o la expulsaría de la familia. De todo lo que había conocido. ¿Qué hizo ella? Me eligió a mí. Se dio la vuelta y el dolor en sus ojos fue crudo y terrible durante 3 días. Ella me eligió a mí, entonces sus hermanos la encontraron.
La llevaron a una clínica y le dijeron que solo era para charlar, pero no la dejaron irse hasta que él se detuvo, con la mandíbula apretada, y el bebé ya no estaba. Dios mío. Instintivamente me llevé la mano al vientre. Ella me llamó llorando y me dijo que lo sentía. Dijo que la habían obligado y que había intentado defenderse. Su voz se volvió monótona. Se suicidó esa noche. Pastillas y vodka en su habitación infantil. La habitación parecía demasiado pequeña y demasiado silenciosa. No podía respirar. Yo la encontré, continuó Dante. Su padre no me dejó verla antes del funeral, pero yo tengo contactos. Entré en la casa y en su habitación, donde yacía como si estuviera durmiendo, pero no era así. Nunca volvería a despertarse. Dante. Por eso, cuando veo a una mujer llorando sola en mi restaurante, con una prueba de embarazo en la mano y hablando de un marido que no aparece, me afecta. Se acercó a la cama con una presencia abrumadora. Cuando veo a un hombre decirle a esa mujer que se ocupe de ello, como si un niño fuera un problema que hay que resolver, me importa, Picolola, me importa mucho. Las piezas encajaron. Ayuda inmediata. El refugio, la ira protectora que había percibido bajo su exterior controlado. Yo no soy ella, dije en voz baja. No, no lo eres. Se sentó en el borde de la cama, lo suficientemente cerca como para tocarme, pero sin hacerlo. Eres más fuerte. Tú te marchaste. Ella no pudo. Yo no tenía a dónde ir. Tenías mi número. Podías haber llamado a cualquiera, pero me llamaste a mí. Levantó la mano y la mantuvo cerca de mi cara antes de bajarla. Para eso hay que tener valor o ser estúpido. A veces son lo mismo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Lucía dice, «Estás de 8 semanas». Sí, y quieres tenerlo. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí, aunque Marcus no quiera. Aunque eso signifique hacerlo sola, no estás sola. La certeza en su voz me oprimía el pecho. Ya no. No me debes nada. No se trata de deberes. Se levantó bruscamente, como si sentarse tan cerca se le hubiera hecho insoportable. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Lucía te cuidará y mis hombres se asegurarán de que nadie te moleste. ¿Y Marcus? Él me buscará. Algo oscuro cruzó el rostro de Dante. Deja que te busque, no te encontrará, y si de alguna manera lo hace, dejó la amenaza sin terminar, pero yo la oí de todos modos. Probablemente debería volver, dije, aunque la idea me daba náuseas. Enfrentarte a él, llevar a cabo el divorcio como es debido. No. La palabra sonó como un latigazo. Todavía no. No hasta que estés a salvo. ¿A salvo de qué? Marcus no es violento. Es solo un hombre que no quiere complicaciones. Los ojos de Dante ardían. Los hombres así pueden ser peligrosos de diferentes maneras. No te pegarán, pero te desgastarán hasta que creas que no mereces nada mejor, hasta que pienses que marcharte es imposible. Sus palabras me tocaron muy de cerca. No lo conoces, yo conozco a los hombres. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Descansa más, cena con nosotros esta noche. Mañana decidiremos qué hacemos a continuación. Nosotros, Lucia y yo, y a veces mi primo Marco. Aquí somos una familia, Picolola. Y ahora tú también lo eres. Se marchó antes de que pudiera discutir. La puerta se cerró con un clic definitivo. Me senté en la oscuridad creciente, con sus palabras resonando en mi cabeza. Tu familia ahora. Nunca había tenido una familia. Mi madre murió cuando yo tenía 19 años. No tenía hermanos ni parientes que se preocuparan por mí. La familia de Marcus nunca me había aceptado. Siempre me habían dejado claro que yo era solo algo temporal e inadecuado. Pero allí estaba yo, con ese peligroso desconocido, su protectora tía y su mansión vigilada. Eso era una familia. Mi teléfono vibró sobre la cómoda. Lo encendí sin pensar. Otro mensaje de Marcus. Sé que estás enfadada, pero esto es infantil. Vuelve a casa para que podamos hablar de esto como adultos. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato. Luego escribí una respuesta. Presenta los papeles. No voy a volver. Pulsé enviar antes de poder cambiar de opinión y volví a apagar el teléfono.
A través de la ventana vi cómo se encendían las luces en los jardines. La finca se transformó al atardecer, convirtiéndose en algo casi mágico, segura y protegida, una prisión o un santuario. Aún no sabía cuál de las dos cosas era, pero, por primera vez en 3 años, podía respirar. La cena fue un acto íntimo en un comedor formal que, a pesar de su grandiosidad, resultaba acogedor. Lucía había puesto 3 cubiertos en un extremo de una mesa en la que cabían fácilmente 20 personas. Las velas parpadeaban entre nosotros, proyectando sombras danzantes sobre los retratos al óleo de personas con los ojos oscuros y los rasgos afilados de Dante. Mi abuelo, dijo Dante, al darse cuenta de que yo miraba fijamente un retrato particularmente severo. Él construyó esta casa en 1952. Compró el terreno por nada y lo llenó de todo. Es preciosa, dije en voz baja. Es una fortaleza. Se sirvió vino para él y para Lutia, y luego llenó mi copa con agua con gas sin preguntarme. Fue un gesto pequeño pero atento, como si ya hubiera memorizado lo que podía y no podía tomar. Mi abuelo entendía que la seguridad requiere muros, muros altos. Lucía trajo un plato tras otro. Había pollo asado con hierbas y verduras que sabían como si hubieran sido cultivadas en la propiedad. El pan estaba tan fresco que echaba vapor cuando lo partía. Comí porque ella me observaba, porque mi bebé lo necesitaba y porque la comida era demasiado buena para rechazarla. Estás muy callada, observó Dante, sin apartar los ojos de mi rostro, incluso mientras comía. Estoy tratando de entender esto. Hice un gesto vago hacia la habitación, hacia él y hacia todo. ¿Por qué me estás ayudando? ¿Qué esperas a cambio? ¿Esperar? Levantó una ceja. Espero que comas, descanses y dejes que ese bebé crezca sano. Eso es todo. Nadie hace nada a cambio de nada. ¿Crees que quiero algo de ti? Dejó el tenedor y me prestó toda su atención. ¿Qué podrías tener tú que yo necesite? Pícola. La pregunta debería haber sido insultante. En cambio, me pareció sincera. ¿Qué tenía yo? Un matrimonio fracasado. Había dejado de ir al trabajo y Marcus controlaba mi cuenta bancaria. No era nada. Nadie. Exactamente. Susurré. Dante apretó la mandíbula. ¿Crees que no tener dinero significa no tener valor, verdad? No, dije con firmeza. Definitiva. Te comportaste con dignidad cuando tu marido te abandonó. Protegiste a tu hijo cuando él te exigió que lo destruyeras. Tuviste el valor de alejarte de todo lo que conocías. Se inclinó hacia adelante. Eso vale más que todo el dinero de las cuentas de Marcus. Lucía emitió un pequeño sonido de aprobación mientras me rellenaba el vaso de agua. Mi marido, empecé a decir, pero me detuve. Probablemente diría que estoy siendo impulsiva y emocional, que no estoy pensando con claridad. Tu exmarido es un cobarde que esconde su crueldad detrás de la razón. La voz de Dante se volvió fría. He conocido a hombres como él. Te convencen de que tus sentimientos no importan y de que querer un respeto básico es irrazonable. Te hacen sentir pequeña para poder sentirse grandes. Cada palabra que dijo me golpeó como un puñetazo, porque cada palabra era cierta. ¿Cuántas veces Marcus había descartado mis preocupaciones por considerarlas una reacción exagerada? ¿Cuántas veces me había hecho sentir loca por querer que él se preocupara? Debería odiarlo, dije en voz baja. Pero sobre todo me siento vacía. El odio vendrá después. Dante cogió su copa de vino y la giró pensativamente. Primero viene el dolor. Estás llorando al hombre que creías que era. ¿Cómo sabes tanto sobre esto? Te hablé de Sofía. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la copa. Después de su muerte, pasé años enfadada con su familia, conmigo misma y con Dios. Pero antes de eso, no había nada. Era un vacío tan grande que pensaba que me tragaría por completo. Lucía se acercó y le cubrió la mano con la suya, en un gesto de consuelo y comprensión. Se quedaron así un momento, conectados por su dolor compartido. Me sentí como una intrusa, perturbando algo privado. Lo siento, dije, por tu pérdida y por traer malos recuerdos. No te disculpes, dijo Dante, retirando la mano mientras recuperaba el control. El recuerdo de Sofía es la razón por la que estás aquí, por la que estás a salvo. Ella no pudo escapar, pero tú sí,
y eso es lo que importa. Terminamos la cena en un pesado silencio. Lucía recogió los platos, rechazando mi oferta de ayuda. «Eres un invitado», dijo con firmeza. «Los invitados no trabajan». Después de cenar, Dante me llevó a una habitación que no había visto antes. Era una biblioteca con estanterías que iban del suelo al techo y muebles de cuero que parecían haber sido usados durante décadas. El fuego crepitaba en la chimenea, haciendo que la habitación pareciera de otro siglo. «Siéntate», dijo, señalando un sofá cerca del fuego. Me senté, cruzando las piernas. Dante permaneció de pie, con un brazo apoyado en la repisa de la chimenea, mirando fijamente las llamas. La luz del fuego proyectaba su rostro en un relieve nítido. Era todo ángulos y sombras, hermoso y terrible a la vez. «Tenemos que hablar de cuestiones prácticas», dijo. «Por fin. Tu exmarido te buscará. Los papeles del divorcio aún no se han presentado. Legalmente todavía tiene derechos. Podría alegar que eres inestable y que le preocupa tu seguridad. Obligarte a volver». Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Pero él no haría eso, ¿verdad? Dante se volvió hacia mí. «Te fuiste. No contestas las llamadas. Estás embarazada de su hijo». Los hombres como Marcus no aceptan bien el rechazo, especialmente cuando daña su reputación. «¿Qué debo hacer? Quédate aquí. Déjame ocuparme de él». «¿Ocuparme de él? ¿Cómo?» Su sonrisa era afilada, peligrosa. «Marcus trabaja en la empresa de inversiones de su padre». «Sí». «Harrison and Associates». «Sí». «Pero están siendo investigados por fraude a la SEC. Cargos por fraude a la SEC aún no se ha hecho público, pero lo será». Sacó su teléfono del bolsillo y se puso a buscar algo. «La noticia se dará a conocer en aproximadamente 72 horas. Marcus y su padre estarán demasiado ocupados salvándose a sí mismos como para preocuparse por su esposa desaparecida». Lo miré fijamente. «¿Cómo sabes eso?» «Me dedico a saber cosas», respondió. Guardó el teléfono en su bolsillo, especialmente cuando se trata de hombres que hacen daño a mujeres que me importan. «Tú no te preocupas por mí, ni siquiera me conoces. Sé que eres valiente. Sé que estás protegiendo a tu hijo. Sé que te mereces algo mejor que lo que tenías». Se acercó y se sentó en el extremo opuesto del sofá. «Ya basta». El fuego crepitó, lanzando chispas por la chimenea. Afuera, el viento sacudía las ventanas. La casa crujía y se asentaba a nuestro alrededor, satisfecha con su antigüedad. «¿Qué pasará después?», pregunté. «Después de la investigación, después del divorcio». «¿Qué haré entonces?». «Lo que quieras», dijo. Lo dijo como si fuera sencillo. «¿Quieres volver a estudiar? Yo te lo pagaré. ¿Quieres abrir un negocio? Yo te lo financiaré. ¿Quieres desaparecer por completo y empezar de nuevo en otro lugar? Lo haré realidad». «¿Por qué?». «Porque puedo». Me miró a los ojos. «Alguien debería haber hecho esto por Sofía, porque me llamaste cuando no tenías a nadie más a quien recurrir. No me lo tomo a la ligera. No puedo dejar que cargues con toda la culpa. Puedes hacerlo y lo harás». Su tono no dejaba lugar a discusiones. «Estás embarazada. Tu trabajo es mantenerte sana y a salvo. Yo me encargaré de todo lo demás. Debería haberme resultado agobiante que este hombre al que apenas conocía se apoderara de mi vida y tomara decisiones por mí. Sin embargo, sentí alivio, como si alguien hubiera reconocido por fin lo agotada que estaba de mantenerlo todo a flote yo sola. «¿Qué sacas tú con esto?», le pregunté de nuevo, necesitada de entenderlo. Dante se quedó callado durante un largo rato. El fuego se reflejaba en sus ojos oscuros. «Paz», respondió finalmente, reconociendo que esta vez yo había salvado a alguien. La cruda honestidad de su voz me partió el corazón. Pensé en Sofía, una joven que había elegido el amor y lo había perdido todo. Pensé en Dante encontrando su cuerpo y viviendo con esa imagen durante 5 años. «Yo no soy ella», volví a decir, esta vez con más suavidad. «Lo sé», dijo, levantándose bruscamente, como si la proximidad se hubiera vuelto insoportable. «Es tarde, deberías descansar». Pero yo no quería descansar. No quería volver a esa hermosa habitación
y quedarme sola con mis pensamientos. ¿Puedo quedarme aquí, junto al fuego? Algo brilló en su expresión. Por supuesto. Empezó a alejarse, pero lo detuve. Quédate, por favor. No. Tragué saliva. No quiero estar sola ahora mismo. Dante dudó con la mano en el marco de la puerta. Luego asintió y volvió a su sitio en el sofá. Cerca, pero no demasiado. Presente, pero sin entrometerse. Nos sentamos en silencio, viendo cómo el fuego se reducía a brasas. En algún momento, Lucía entró con mantas y me envolvió una alrededor de los hombros sin decir nada. Se marchó y nosotros seguimos sentados. Háblame de Sofía, dije en voz baja. De las cosas buenas, antes de que todo se torciera. Dante apretó la mandíbula. Luego, lentamente, empezó a hablar de una chica a la que le encantaban las películas malas y el buen vino, que se reía demasiado fuerte en los restaurantes y lloraba con los anuncios de los refugios de animales, que quería tener 3 hijos en una casa junto al mar, y que veía lo bueno en él cuando todos los demás veían peligro. Su voz se suavizó cuando habló de ella. Los bordes afilados se suavizaron hasta convertirse en algo casi tierno. Me di cuenta de que no se trataba solo de salvarme. Se trataba de honrarla y de dar sentido a su muerte. Asegurándome de que yo no siga el mismo camino, a ella le habría gustado, dijo finalmente, con la mirada perdida. A Sofía siempre le gustaron las mujeres fuertes. Yo no soy fuerte. Tú estás aquí. No. A pesar de todo, esa es la definición de fuerza. Mis ojos se volvieron pesados. El calor del fuego y la seguridad de la habitación me empujaban hacia el sueño. Luché contra ello. No quería que ese momento terminara. No quería perder la extraña conexión que se estaba formando entre nosotros. Descansa, Piccolola. La voz de Dante parecía venir de muy lejos. Yo vigilaré. No tienes por qué hacerlo. Quiero hacerlo. Esas 3 palabras se posaron sobre mí como una bendición. Alguien quería velar por mí. Quería mantenerme a salvo. No por obligación o por deber, sino porque él así lo había decidido. Cerré los ojos. La presencia de Dante era un sólido ancla en la oscuridad. Lo último que sentí antes de que el sueño me venciera fue un susurro de una manta que me cubría con sorprendente delicadeza. Cuando desperté, la biblioteca estaba llena de la luz gris del amanecer. Seguías en el sofá, cubierta con mantas y con una almohada bajo la cabeza. El fuego se había apagado y Dante estaba sentado en una silla frente a mí, exactamente donde estaba cuando me quedé dormida. Tenía los ojos abiertos y vigilantes. ¿Has dormido algo?, le pregunté con voz ronca. No necesito dormir mucho. Me incorporé, sintiendo cómo me protestaba el cuello. No puedes vigilarme las 24 horas del día, le dije. Puedo hacer lo que quiera, dije, pero mis palabras carecían de vehemencia. Lucía preparó el desayuno. Deberías comer. Caminamos juntos hacia la cocina. La casa estaba en silencio a nuestro alrededor. Lucía había preparado comida suficiente para un ejército. Había huevos, bacon, bollería, fruta y yogur. Comí mecánicamente, consciente de que ambos me observaban para asegurarse de que terminaba. Mi teléfono estaba sobre la encimera. Probablemente lo había traído Lucía desde mi habitación. 13 mensajes nuevos. Lo cogí y los revisé con indiferencia. Marcus estaba cada vez más enfadado. Esto es ridículo. Estás siendo infantil. Llámame inmediatamente. Vivienne era condescendiente. Sea lo que haya hecho Marcus, estoy segura de que se puede resolver. No eches por la borda tu matrimonio por orgullo. El padre de Marcus llamó y dijo, tu comportamiento da mala imagen a esta familia. Deja ya esta tontería. La llamada procedía de un número que no reconocí. Sé dónde estás. No puedes esconderte para siempre. Me temblaban las manos. Dante me quitó el teléfono de los dedos y leyó el mensaje. Su expresión se volvió mortalmente tranquila. ¿Cuándo ha llegado esto? Hace un momento. No reconozco ese número. Ya se estaba moviendo, sacando su propio teléfono y dando órdenes en italiano. En cuestión de segundos, aparecieron 3 hombres, guardias que no había visto antes, todos armados y concentrados. ¿Qué está pasando?, pregunté, con el miedo aumentando. Alguien te está amenazando. La voz de Dante era como el hielo.
Eso no sucede, no mientras estés bajo mi protección. Hizo más llamadas. Hablaba en italiano a toda velocidad. No podía seguirle. Los guardias se dispersaron. Lucia apareció y me atrajo hacia ella. No pasa nada, murmuró. Dante se encargará de esto. Pero mientras lo veía pasearse de un lado a otro y observaba la fría furia en sus ojos, me di cuenta de algo aterrador. Había cambiado un tipo de peligro por otro. Marcus podría haberme roto el corazón, pero Dante podía iniciar guerras y estaba dispuesto a iniciar una por mí. En cuestión de horas, la finca se había transformado en una fortaleza. Aparecieron más guardias y se colocaron en todas las entradas. Se revisaron y volvieron a revisar las cámaras. Dante desapareció en una oficina que yo no sabía que existía. Podía oír su voz, un gruñido bajo, a través de la puerta cerrada mientras hacía una llamada tras otra. Lucía me mantuvo en la cocina, dándome té y pasteles que no podía saborear. Mi mente daba vueltas. Ese mensaje de texto se repetía una y otra vez. «Sé dónde estás. ¿Quién lo enviaría?», pregunté por quinta vez. «Podría ser cualquiera». Lucía tenía el rostro sombrío. «¿Tu marido? ¿Su familia? ¿Alguien a quien hayan contratado?». Hizo una pausa. «¿O alguien completamente diferente?». «¿Qué quieres decir?». Antes de que pudiera responder, Dante entró con paso firme, con el teléfono pegado a la oreja. Me miró y algo en su expresión me heló la sangre. «Encuéntralo», dijo al teléfono. «No me importa cómo. Encuéntralo y tráemelo». Colgó con la mandíbula apretada. «Tenemos que hablar en privado». Lucía me apretó el hombro una vez y se marchó. Dante esperó a que estuviéramos solos antes de hablar. El mensaje fue enviado desde un teléfono desechable, imposible de rastrear. Se apoyó en la encimera con los brazos cruzados. «Sin embargo, el momento es interesante. Llevas menos de 48 horas fuera y alguien ya sabe que estás aquí. ¿Cómo es posible? No se lo he dicho a nadie». «Lo sé». Sus ojos eran oscuros y calculadores. «O alguien te siguió hasta aquí, o alguien te ha estado vigilando durante más tiempo del que pensábamos». El hielo inundó mis venas. «¿Vigilándome? Tu marido está relacionado con gente poco recomendable a través del negocio de su padre. La investigación por fraude no se limita a malas inversiones, Piccolola. Se trata de blanqueo de dinero y vínculos con organizaciones que no toleran cabos sueltos. Yo soy un cabo suelto». Mi voz era débil. «Eres una esposa embarazada que se marchó de repente y que podría saber cosas y hablar con las autoridades». Se acercó más. «En su mundo, eso te convierte en un lastre, pero yo no sé nada. Marcus nunca me habló de su trabajo. Ellos no lo saben». Sacó su teléfono y me mostró una foto. «¿Reconoces a este hombre?». Me quedé mirando la pantalla. Tenía el pelo oscuro y un rostro anodino. Era el tipo de hombre que podía desaparecer entre la multitud. «No», respondí. «¿Debería?». «Lleva 3 días aparcado frente a tu edificio. Mi gente lo vio ayer mientras buscaban posibles amenazas». Pasó a otra foto. «Este es él frente a Valentinos la noche que nos conocimos». Se me revolvió el estómago. «Estaba allí para seguirte. Probablemente lo haya estado haciendo durante semanas». Dante tenía una expresión sombría. «La pregunta es si trabaja para Marcus o para sus socios. ¿Importa?». «Sí». Guardó el teléfono en el bolsillo. «Si es Marcus, solo está tratando de localizar a su esposa, lo cual es molesto, pero manejable. Sin embargo, si se trata de las personas con las que Marcus está involucrado, entonces es un asunto diferente». No terminó la frase, pero no era necesario. «¿Qué debo hacer?». «Quédate aquí. Quédate a salvo y déjame encargarme de esto». Me acarició la cara con la mano, rozándome la mejilla con el pulgar. Fue un gesto sorprendentemente tierno para alguien tan peligroso. «No dejaré que nadie te haga daño. ¿Lo entiendes?». «Nadie toca lo que es mío. Yo no soy tuya», susurré, pero no había convicción en mi voz. «¿No lo eres?». Sus ojos buscaron los míos. «Tú me llamaste. Me has confiado tu vida y la de tu hijo. Eso te hace mía, Piccolola, lo aceptes o no todavía». Su posesividad debería haberme asustado. En cambio, sentí una calidez que se extendía por mi pecho.
¿Cuándo fue la última vez que alguien me reclamó o me protegió? Marcus siempre me había mantenido a distancia, como un bonito accesorio para eventos sociales, pero nunca realmente suya. Dante me miró como si fuera algo precioso, por lo que valía la pena luchar y proteger a toda costa. La investigación se hará pública mañana, continuó, dando un paso atrás y volviendo a poner una distancia profesional entre nosotros. Marcus será arrestado junto con su padre. Los medios de comunicación estarán por todas partes. Tienes que permanecer fuera de la vista hasta que se calme la situación. Entonces podremos presentar los papeles del divorcio. Deja claro que te fuiste antes de que saliera a la luz cualquier actividad delictiva y distánciate de todo. Apretó la mandíbula. Nos ocuparemos de quien quiera que haya enviado ese mensaje. Unos golpes en la puerta nos interrumpieron. Uno de los guardias entró y habló rápidamente en italiano. La expresión de Dante se ensombreció con cada palabra. ¿Qué? Pregunté cuando el guardia se marchó. ¿Qué pasa? Tu marido acaba de contratar a un investigador privado. Muy caro. Es muy bueno encontrando a gente que no quiere ser encontrada. Volvió a sacar su teléfono y empezó a escribir. Pero no mejor que mi gente. Dante, tengo que salir a ocuparme de algunas cosas. Ya se dirigía hacia la puerta, pero se detuvo. Marco estará aquí en menos de una hora. Se quedará contigo mientras yo no esté. No necesito una niñera. Necesitas protección. Su voz no dejaba lugar a discusiones. No salgas de casa. No contestes llamadas de números que no reconozcas. Si algo te parece raro, avisa a Marco inmediatamente. ¿Entendido? Asentí con la cabeza, incapaz de hablar debido al miedo que me obstruía la garganta. Dante cruzó la habitación en 3 zancadas y me abrazó con fuerza. Olía a cedro, a peligro y a seguridad al mismo tiempo. Podía sentir los latidos constantes de su corazón contra mi oreja. Era un ancla en medio del caos. Volveré, murmuró en mi cabello. Te prometo que no te pasará nada. Luego se fue, llevándose consigo a la mitad de los guardias y dejándome sola con Lucía y el peso aplastante de la realidad. Había huido de una situación peligrosa para meterme directamente en otra. La diferencia era que esta vez alguien luchaba por mí en lugar de contra mí. Marco llegó exactamente cuando Dante había dicho que lo haría. Era una versión más joven de su primo, de unos 25 años, con los mismos ojos oscuros y la misma gracia peligrosa. Me saludó con un gesto cortés, pero no intentó entablar conversación. Simplemente se colocó en un lugar desde donde podía vigilar las dos entradas y a mí. El día transcurrió lentamente. Intenté leer, pero las palabras se me nublaban en la página. Intenté ver la televisión, pero no podía concentrarme. Pasé la mayor parte del tiempo paseándome, con la mano posada en mi vientre, donde crecía una pequeña vida que, sin quererlo, había puesto todo esto en marcha. Lucía preparó el almuerzo y luego la cena. Ninguno de los dos comimos mucho. Sin la imponente presencia de Dante, la casa parecía demasiado silenciosa. Parecía demasiado vacía, a pesar de los guardias apostados en cada puerta. Cayó la noche. Aún no había noticias. Estaba sentada en la biblioteca, mirando fijamente el fuego, cuando mi teléfono vibró. No era un mensaje de texto, era una llamada de Marcus. Miré fijamente su nombre en la pantalla, con el dedo sobre el botón de rechazar, pero algo me hizo contestar. Amelia. Su voz era tensa y desesperada. Gracias a Dios. ¿Dónde estás? En un lugar seguro. ¿Seguro? Por Dios. ¿Tienes idea de lo que has hecho? El FBI se presentó hoy en la oficina. Dicen que se atragantó con las palabras. Me están investigando por fraude y lavado de dinero. Creen que formo parte de una organización criminal. ¿Es así? Silencio. Luego, en voz baja. No lo sabía. Papá se encargaba de todo. Yo solo firmaba donde él me decía. Sabías lo suficiente, dije fríamente. Siempre sabes más de lo que dejas entrever. Necesito que vuelvas a casa y les digas que no sabes nada, que nunca hablé de negocios contigo. Si testificas que te mantuve en la ignorancia, eso ayudará a mi caso. No. ¿Qué? No, Marcus. No voy a volver para salvarte de tus propios errores. Eres mi esposa. Era tu esposa.
La mujer a la que engañaste, la mujer a la que le dijiste que abortara. Ahora ya no está. Mi voz era firme y fuerte. Presenta los papeles del divorcio. No vuelvas a ponerte en contacto conmigo. Amelia, por favor. Lo siento. Sé que la he cagado, pero te necesito. Terminé la llamada con las manos temblorosas. Luego bloqueé su número, seguido del de Vivian y el de su padre, cortando los lazos con la vida que casi me había destruido. Marco apareció en la puerta. ¿Va todo bien? Sí. Respiré temblorosamente. Todo va bien. Mi teléfono volvió a vibrar. Era un número desconocido, pero, en contra de mi mejor juicio, contesté. Se oía una respiración pesada. Luego, ¿crees que esconderte te salvará? La voz estaba distorsionada y alterada mecánicamente. El miedo se disparó, ardiente y agudo. ¿Quién es? Alguien que conoce tu valor y lo que sabes. El padre de Marcus hizo muchas promesas a mucha gente peligrosa. Ahora esas promesas se han roto. Una risa siniestra. Bueno, las esposas son una excelente ventaja. La llamada terminó. No podía respirar. No podía pensar. Marco cruzó la habitación en un instante y me quitó el teléfono de las manos temblorosas. ¿Qué ha pasado? Alguien. Lo saben. No podía articular frases coherentes. Dijeron, soy una ventaja. La cara de Marco se endureció. Sacó su teléfono. Habló en italiano a toda velocidad. Entonces Dante se puso en camino. 10 minutos. Estás bien, estás a salvo. Pero yo no me sentía a salvo. Me sentía acosada, atrapada. Era como si las paredes que me habían protegido se estuvieran cerrando de repente sobre mí. Tal y como había dicho Marco, exactamente 10 minutos después, unos faros iluminaron el camino de entrada. Dante irrumpió por la puerta, sin chaqueta y con las mangas de la camisa remangadas. Tenía sangre en los nudillos. Sus ojos me encontraron inmediatamente. ¿Qué ha pasado? Le conté las dos llamadas, la súplica desesperada de Marcus y la amenaza posterior. Con cada palabra, la expresión de Dante se volvía más fría y dura, hasta que parecía mármol tallado, hermoso, terrible y completamente despiadado. Han cometido un error, dijo en voz baja. Amenazarte fue un error, Dante. No, dijo, acercándose a mí y acariciándome la cara con sus manos dañadas. Escúchame, he pasado 5 años viviendo con la culpa de no haber protegido a Sofía. 5 años sabiendo que le fallé a la única persona que me importaba. No volveré a fallar. ¿Lo entiendes? Quemaré todo y a todos los que te amenacen. Apenas me conoces, susurré. Sé lo suficiente. Su pulgar recorrió mi pómulo con una suavidad imposible, a pesar de la violencia que veía acechando en sus ojos. Sé que eres valiente, fuerte y mereces a alguien que luche por ti. Déjame ser esa persona, Piccolola. Déjame protegerte. Y si no puedo, entonces moriré intentándolo. Lo dijo como si fuera un hecho y no una promesa. Pero no llegará a eso porque soy muy buena en lo que hago. Durante los 3 días siguientes, vi cómo Dante desmantelaba mi antigua vida con precisión quirúrgica. La investigación por fraude estalló en todos los canales de noticias. Marcus y su padre fueron esposados, sus activos fueron congelados y su reputación quedó destruida. Los investigadores privados contratados para encontrarme abandonaron repentinamente el caso tras recibir la visita de los hombres de Dante. El número desconocido que me había estado amenazando se quedó en silencio después de que su propietario fuera encontrado y silenciado. Dante no me daba detalles. No necesitas esa oscuridad, me decía cada vez que le preguntaba. Pero yo podía verla en la postura de sus hombros, en la sangre que a veces llevaba puesta cuando volvía a casa y en la fría satisfacción de sus ojos. Me protegía con gran violencia y sin dudarlo, y yo me estaba enamorando de él. Ocurrió lentamente y luego de repente. Estaba la forma en que se aseguraba de que comiera todas las comidas, la forma en que su mano se deslizaba hacia mi estómago cuando creía que no lo veía, como si ya pudiera sentir la vida que crecía allí, la forma en que se sentaba conmigo en la biblioteca todas las noches, hablando de nada y de todo, creando algo que se parecía peligrosamente a la intimidad. Debería buscar un apartamento, dije una noche, 2 semanas después de mi llegada. Empezar a solicitar trabajo,
Averiguar qué viene después. Dante levantó la vista del libro que estaba leyendo con una expresión indescifrable. ¿Quieres irte? No puedo quedarme aquí para siempre. ¿Por qué no? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Tenía 100 razones. No era mi casa. Estaba imponiéndome. Necesitaba independencia. Pero ninguna de esas razones me parecía verdadera. La verdad era más aterradora. Estaba empezando a depender de ti. Lo admití. Y eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? ¿Qué quieres decir? Me costó encontrar palabras que no sonaran críticas. No estás a salvo. Dejó el libro y me prestó toda su atención. Yo no estoy a salvo. Soy un hombre que hace cosas terribles para proteger lo que es mío. Tengo enemigos, sangre en las manos y un pasado que no puedo borrar. Se inclinó hacia adelante. Pero tú estás más segura conmigo que nunca en tu vida. Eso no es lo mismo que estar a salvo. Tienes razón. Se levantó y se acercó a donde yo estaba sentada. Pero quizá la seguridad no es lo que necesitas. Quizás lo que necesitas es alguien que te proteja de todas las amenazas, sin importar lo peligrosas que sean. Alguien que realmente te vea y luche para que sigas siendo visible para el mundo. Dante, me estoy enamorando de ti. Las palabras fueron directas, sinceras y aterradoras. Sé que es demasiado pronto. Sé que eres vulnerable. Sé que debería mantener la distancia, pero no puedo. Cada día te veo más fuerte. Te veo crecer ese bebé. Te veo convertirte en la mujer que siempre estuviste destinada a ser. Y me enamoro aún más. Se me corta la respiración. No puedes amarme. No me conoces. Sé que tomas el té con miel, pero sin leche. Sé que lees primero la última página de los libros porque odias las sorpresas. Sé que te da miedo ser una mala madre, pero serás increíble. Sé que lloras en la ducha cuando crees que nadie te escucha, lamentando la vida que pensabas que tendrías. Su voz se apagó. Te conozco, Amelia, y amo todo de ti. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Estoy embarazada del bebé de otro hombre. Pero tú llevas en tu vientre a un niño que será amado y protegido porque es parte de ti. Me secó las lágrimas con los pulgares. No me importa la biología, me importas tú, me importa darte la vida que te mereces. Esto es una locura. Quizás, sonrió, una pequeña sonrisa sincera, pero ¿cuándo ha sido sensato el amor? Lo besé. No pude evitarlo, no pude resistir más la atracción. Sus labios eran suaves pero firmes, con sabor a whisky y promesas. Me besó con cuidado, como si fuera preciosa y frágil, y mereciera ser saboreada. Cuando nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. Quédate, susurró. No como invitada, no porque no tengas otro lugar a donde ir, sino porque quieres hacerlo. Porque este es tu lugar. Pero ¿qué pasa con el bebé? Nuestro bebé. Puso su mano sobre mi vientre plano. Es mío por elección, si no por sangre, si me lo permites. Más lágrimas brotaron. Pero estas eran diferentes, esperanzadas. Sí, sí, sí a quedarme, sí a quedarme. Respiré temblorosamente. Sí a intentarlo, a ver a dónde nos lleva esto. Su sonrisa transformó su rostro peligroso en algo casi juvenil. Me besó de nuevo, esta vez más profundamente, y sentí que el futuro cambiaba y se reajustaba para convertirse en algo que nunca había imaginado, pero que deseaba desesperadamente. 6 meses después, estaba de pie en el jardín detrás de la finca, con una mano en mi vientre hinchado, viendo a Dante discutir con el organizador de bodas sobre las flores. Él quería peonías, las favoritas de Sofía. El organizador insistía en que no era temporada. Encuéntralas de todos modos, dijo Dante, con un tono que no dejaba lugar a discusiones. Mi esposa quiere peonías, dijo. Nos habíamos casado discretamente hacía 3 meses. Solo estábamos nosotros tres y un juez que le debía un favor a Dante. No se parecía en nada a la elaborada boda que había tenido con Marcus. Esta era real y sólida. Se basaba en la verdad en lugar de en la ilusión. El bebé dio una patada, fuerte e insistente. ¿Nuestra hija? Sí, íbamos a tener una niña.
Ya había heredado la terquedad de su padre. Hoy está muy activa, dije cuando Dante se unió a mí y me rodeó la cintura con el brazo. Al igual que su madre, me dio un beso fuerte y apasionado en la sien que era imposible ignorar. Marcus había intentado luchar contra el divorcio y luego había intentado utilizar al bebé como moneda de cambio. Ambos intentos fracasaron estrepitosamente cuando los abogados de Dante y sus recursos menos legales dejaron claro que continuar no sería prudente. El divorcio se formalizó hace 2 meses. Marcus está en prisión, cumpliendo una condena de 5 años por su participación en el fraude. Su padre recibió 15 años. Debería haberme sentido culpable. Debería haber sentido algo más que alivio. Pero lo único que sentí fue libertad. ¿En qué piensas?, preguntó Dante, cubriendo mi mano con la suya sobre mi vientre. ¿Que eres feliz? Me volví para mirarlo. En realidad, soy genuinamente feliz, por primera vez en mucho tiempo. Bien, me besó suavemente. Eso es todo lo que siempre he querido. Nuestra hija volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, como para recordarnos que estaba allí. Dante se rió. El sonido era rico y cálido. Va a ser problemática, dijo. ¿Contigo como padre? Por supuesto. Sonreí, pero siempre será amada y protegida. Me atrajo hacia él, con cuidado de no golpearme el vientre y de no hacernos daño a ninguno de los dos. Siempre. El jardín se extendía a nuestro alrededor, con las flores primaverales floreciendo desafiando el frío que había sentido aquella noche de noviembre cuando entré por primera vez en Valentinos. Habían cambiado tantas cosas. Se había destruido y reconstruido tanto. Había desaparecido de mi antigua vida y había encontrado una nueva. Había encontrado a un hombre que me amaba no a pesar de mi fragilidad, sino porque había sobrevivido a ella. Encontré una familia en la cálida cocina de Lucía y en la feroz protección de Dante. Me encontré a mí misma en el proceso. La prueba de embarazo que lo había iniciado todo había desaparecido hacía tiempo. La había tirado meses atrás, pero recordaba aquellas 2 líneas rosas. Recordaba el miedo y la esperanza que representaban. Habían sido un comienzo, no un final, igual que Dante. Entra, me susurró al oído. Lucía preparó la cena. Tu favorita, en 1 minuto. Quería quedarme en ese momento, con el sol calentándome la cara, Dante a mi lado y nuestra hija a salvo dentro de mí. Quedémonos aquí juntos, le dije. Juntos, asintió. Siempre juntos, allí, de pie en el jardín, rodeada de nueva vida y segundas oportunidades, le creí. No porque lo hubiera prometido, sino porque lo demostraba cada día. Con sus manos gentiles, su feroz protección y su amor, que una vez me había salvado cuando yo no podía salvarme a mí misma, desaparecí en mi aniversario de boda, dejando atrás una vida que me estaba matando lentamente. Había encontrado algo mejor, algo real. Había encontrado mi hogar.